Ahora estamos en comunicación con un periodista a quien nunca nos vimos personalmente, pero lo escuchaba en radio, lo escuchaba por Radio del Plata cuando tenía su programa que levantaron, lo veo por televisión, lo leo en Tiempo Argentino, tuvo una operación recientemente y está de vuelta y a mí me causó mucha alegría y ayer se lo dije. Estamos comunicados con Néstor Espósito. ¿Cómo te va, Néstor? ¿Cómo estás? Delfina Rossi, Camila García, Carlos Montero, te salvamos de este lado de la grieta. Muy buenos días. ¿Qué tal, chicos? Buen día. Gracias por la presentación. La verdad que nos ponemos muy contentos. Además, todo lo que leo, todo lo que escucho, yo siempre estoy de acuerdo con vos. Digo, eso me gustaría decirlo a mí. Digo, lo hice tan bien, tan preciso, que lo mejor que hacemos es ir a la fuente y te llamamos periódicamente y vos siempre estás dispuesto. Mira, lo que pasa en ese punto en particular es que nosotros que peinamos algunas canas, en los años 60 Piero decía, las cosas se cuentan solas, claro. Solo hay que saber mirarlas. Y acá me parece que está pasando lo mismo. Y nosotros estamos realmente cada vez más preocupados con el Poder Judicial, con las cosas que pasan, con la intromisión del Presidente de la Nación en general, en todos los temas, alguna vez a través de intermediarios como Elisa Carrió, como Angelisi, como otro muchacho Rodríguez Simón, digo, todas estas cosas que uno, Pepín, digo, todas estas cosas que uno va naturalizando, pero lo que nos llamó poderosamente la atención es la actitud tan fuerte con el caso Chocobar. Digo, no exageró la nota en esto, porque ya estaba no solamente el juez, sino que estaba la Cámara cada vez poniéndolo en posición más difícil a Chocobar y el presidente intentando decir que es inocente y que es un héroe. Mira, voy a contarte una parte de lo que pasó y otra parte de lo que a mí me sorprendió de particular. De lo que tiene que ver con lo que pasó, fíjate vos la gravedad de lo que ha ocurrido, que ayer la Asociación de Magistrados, que es la corporación de los jueces, básicamente la corporación de los jueces y los fiscales, y que ha tenido una incidencia tremenda en el Poder Judicial como para que Mauricio Macri fuera presidente, ayer se le paró de manos. Ayer sacó un comunicado diciendo, vea, pare un poco con esta historia. Eso es lo que pasó efectivamente. La otra cosa que a mí me sorprende es que el tribunal que termina confirmando con una fundamentación que técnicamente, si hay algún abogado escuchando, recomiendo que la lea porque técnicamente es muy rica. El tribunal que confirmó el procesamiento de Chocobar es un tribunal integrado por lo menos 2 jueces a los que yo conozco desde hace muchísimo tiempo y que los sé probos, honestos, sólidos y que en algún momento temí que pudieran estar sometidos a la presión del Poder Ejecutivo por haber respaldado públicamente a Chocobar. Estoy hablando de Rodolfo Pocielo Orgerich y especialmente de Marcelo Luchini. Y cuando vos lees el fallo te das cuenta, estos tipos no comen vidrio. Más allá de una cuestión ideológica, han decidido hacer su laburo y hacerlo bien en lugar de quedar bien o simpático con el poder de turno. Es tan distinto lo que pasa en los tribunales de Talcahuano, en este caso en la Cámara de Crimen, en la calle Viamonte, a lo que pasa en Comodoro Pi, es tan diferente que parece que estuviéramos hablando de 2 poderes judiciales distintos, hasta de 2 países distintos. Lo que pasó con Chocobar es muy grave. El Poder Ejecutivo no puede, ni este ni ningún otro, no puede meterse a opinar alegremente porque, a ver, la opinión es libre, pero vos sos el presidente de la nación. Y sabemos que el sistema presidencialista en la Argentina, sobre todo a partir de la fortísima impronta que le da un presidente al resto de los poderes, tiene casi una supremacía que la Constitución no permite, pero que en los hechos pasa. Esa supremacía lo que hace es que el juez que tenga que firmar una sentencia en contra de lo que opina un presidente, y si no las tiene bien puestas, probablemente le tiemblen las rodillas. Néstor, cuando uno ve al presidente en esta actitud frente al Poder Judicial, intentándole imponer su posición y dictando casi sentencias de la Casa de Gobierno, y lo ve la actitud que tiene con el Congreso, sacando todas las leyes, lo que debería salir por ley lo saca por decreto de necesidad de urgencia, es como que se ha perdido las instituciones y el presidente toma la suma del poder público, digo, más allá del origen el democrático verdadero por el voto popular. Digo, es gravísimo que uno viva de esta manera, este marco institucional de democrático, gestión autoritaria y de presión de cualquier forma para imponer su voluntad. Pero además de eso,
a la mayoría de los presidentes, cualquiera haya sido el momento histórico que le tocó gobernar, les hubiera gustado gobernar sin poder judicial y sin poder legislativo, de manera tal de tener la suma del poder público. Es casi como un sueño de cualquier pequeño tiranuelo que habita en alguien que se dedica a ser presidente de la nación. Lo complicado es cuando esa fantasía se traduce en una realidad, cuando el presidente que está en el turno decide llevar eso adelante. Y es mucho más grave cuando el que vino a contarte que iba a cambiar todo y que ahora sí iba a haber diálogo, iba a haber respeto por las instituciones y que iba a haber una amplitud para que todos participaran, ese mismo tipo te mintió en la cara grosera, violentamente. Y lo peor es que te sigue diciendo, no, pero nosotros seguimos yendo por el diálogo y respetamos las instituciones. Por eso te decía al principio, las cosas se cuentan solas, solo hay que saber mirarlas. Algunos dicen la única verdad es la realidad. Bien. No, yo digo, pero además actitudes de algunos personajes. El caso de Ricardo Sáenz, el fiscal que apareció en medio de esto sin que nadie lo convidara, digo, y que antes uno lo veía todos los días por televisión hablando del caso Nisman. ¿Cuál es el rol de este hombre? ¿Cómo es que aparece en el medio de la escena? Y ayer quedó en offside, porque Ricardo Sáenz es un dirigente prominente de la Asociación de Magistrados, y él como fiscal había decidido no acusar a Chocobar y pedir que fuera sobreseído. Es decir, él como fiscal, como representante de la acusación pública, tuya, mía, de los oyentes, de las chicas en la mesa, él había decidido que Chocobar era inocente. Cuando el presidente dice, yo pienso, no lo dice en estos términos, pero dice, yo pienso igual que el fiscal Sáenz, y sale la propia Asociación de Magistrados a decirle, vea, pare un poco con esto. El tipo queda en offside. Mira, hay que distinguir a Sáenz persona de Sáenz fiscal. Sáenz persona es un tipo agradable, con el cual podés charlar, con el cual podés discutir, incluso podés disentir. Ahora, las posturas políticas que ha asumido en materia de derecho penal, y especialmente en materia política, a partir de la llegada al gobierno de Cambiemos, la verdad es que son francamente, a mí, y esto lo digo como un tema de opinión, a mí me dan vergüenza. En el caso particular de Ricardo Sáenz venía de la época de él, del tratamiento del caso Nisman, ¿no? Digo, él tomó partido prácticamente por el asesinato antes de empezar, digo, y cuestionaba todo y rumbeaba siempre para el mismo lado. Pero lo preocupante es todo esto, porque este es el caso de Chocobar, si vos querés hasta un caso menor, pero esto indica también cómo Mauricio Macri se mueve sobre todo lo que significa las investigaciones judiciales. Hoy hablábamos del caso de este muchacho Gilligan, digo, que lo echaron, yo no sé cuánto, pero hay un montón de casos de denuncias que se pierden por ahí, vinculados a las empresas offshore, digo, y donde en algunos casos el Poder Judicial rápidamente le da el sobreseimiento y guarda todo. Digo, esto es gravísimo también. Además es contradictorio. ¿Por qué Gilligan está fuera del gobierno y Caputo está dentro? Claro, ¿Qué tiene de diferente una cosa? Eso lo dijimos hoy a la mañana. Digo, bueno. Caputo es peor que no te quepa ninguna duda que es peor. No te quepa ninguna duda que es peor. Y si hablamos de Aranguren, es mucho peor todavía. Ahí el conflicto de intereses es tan claro que ya ni siquiera es... A ver, en Gilligan podés pensar que es un tipo que tenía un palo 200 que o se lo aguantó a alguien o que se lo recibió como parte de alguien y no lo declaró. El delito que se le imputa, que es el delito de omisión maliciosa, es el mismo delito que en algún momento se le imputó a Carlos Menem con la cuenta en Suiza. Esa causa nunca llegó a condena. Esa causa está todavía dando vueltas sin una condena firme. Con lo cual, si lo vas a tabular, no es uno de los delitos más complicados, más jorobados que tiene el Código Penal. Pero en definitiva, podía haber sido una travesura hasta personal, lo cual está pésimo. Pero es una travesura personal. En el caso de Aranguren, estaba operando como lobista de los dos lados del mostrador. Fue CEO de Shell y cuando cambió del lado del mostrador empezó a operar desde el Estado para favorecer a la empresa en la que trabajaba. La gravedad de lo que pasa con Aranguren
es inconmensurable al lado de lo que pasó con Gilligan. Asesorado por Laura Alonso, que le dijo que no firmara. Yo calculo que con el tiempo Laura Alonso será recordada como una caricatura de la mala política argentina. Camila García, te quisiera preguntar, Néstor, no, con esto que decías, mi pregunta es si necesitaban como algún cordero de hollar, ¿no? Un perejil, un cordero de hollar que no son sus amigos, ¿no? Digo, para decir, nosotros somos distintos a los anteriores porque si vemos que roban, lo sacamos de nuestro gobierno, ¿no? Como un poco el mensaje comunicacional vendría a ser ese. Sí, lo que pasa es que ni aún en el caso de Gilligan es cierto eso. ¿Por qué te digo esto? Gilligan está dentro del gobierno con lo que yo llamo la pata futbolera. Esa pata futbolera es muy amplia, y es muy amplia porque el propio Mauricio Macri le ha dado una impronta futbolística a su gobierno. Yo decía anoche un poco con humor que antes de empezar a ser político, bueno, lo veías a Macri con libros de Foucault o de Popper para ampliar el espectro ideológico debajo del brazo, lo veías con Olea bajo el brazo. Entonces la impronta futbolera él se la dio, y de hecho ha hecho papelones hablando con Putin de fútbol, que Putin lo miraba como diciendo, para pibe, ¿de qué te estás hablando? Entonces esa impronta futbolera es muy propia de este gobierno. En esa impronta futbolera este personaje Gilligan tiene mucho que ver con lo que se entiende como los amigos del fútbol, que los hay y mucho en el actual gobierno. Y uno de los principales referentes de esa línea futbolística es justamente el jefe de Gilligan, Fernando de Andrés. Fernando de Andrés estudió junto con Juan Manuel Abal Medina, y compartieron ambos un funcionario, Mariano de Lorenzi, que trabajó con Abal Medina para Fútbol para Todos y ahora con De Andrés como su virtual número 2. Mariano de Lorenzi estuvo complicado en la investigación Fútbol para Todos. Fíjate vos por esas cosas raras de la vida. Fernando de Lorenzi fue sobreseído mientras todos los demás están procesados. No, todos no. Hay uno que tiene falta de mérito, que es justamente Abal Medina. Vale. No, coincide todo, ¿no? Casualidad. Es tan claro. Cuando vos lo pones en contexto, pues si lo pones como hechos aislados y te cuesta entenderlo, cuando lo pones en contexto todo junto, es tan claro lo que está pasando que la verdad que asombra y asusta. Y por el otro lado está Gustavo Arribas, que es un representante de jugadores, intermediarios, de toda esta historia que hicieron en esa empresa con Hidalgo, que también maneja todo el fútbol, ¿no? El caso de Tevez, el caso de Caleri, que tercerizaban llevándolo a Deportivo Maldonado de Uruguay. Digo, todas estas cosas que se hicieron de ahí, que todos los que están ahí en el fútbol lo conocen, ¿no? No es un secreto. Ayer discutíamos, charlábamos con algunos colegas sobre si Gilligan había llegado a la función pública por el fútbol, y yo sostengo que es al revés. Él llegó al fútbol por la función pública. Gilligan es directivo de River, y en el último armado de la lista oficialista, la lista de Donofrio en River, advirtiendo que esto que Marcelo Gallardo, el técnico de River, habla de estar alerta porque Angelis y Macri son todos de Boca y que hay algunas cosas raras que pasan los domingos que parecen favorecer a Boca, lo que hicieron fue justamente buscar gente vinculada con River que tuviera alguna pata en el gobierno para ponerlos en la lista, para de alguna de esa manera equilibrar un poco deportivamente. Fíjate lo que estamos hablando. No, estabas una cosa es un delirio. Digo, por eso, porque además le pasa que Mauricio Macri tiene una pelota en la cabeza y piensa permanentemente en las cosas. Vos fijate que en medio de este lío se juntó con Chiqui Tapia y ayer con Guillermo Barrios Esqueloto. Digo, es un provocador también esta cosa. Sí, no creo que haya sido ingenuo ni accidental haber recibido ayer a Guillermo Barros Esqueloto. Claramente me parece que tiene un mensaje que sí, es una provocación, y es una provocación que le encuentro tantos puntos de contacto a este gobierno con el menemismo, que me parece alguna de las cosas que hacía el Turco, que decía, sí, hice esto, ¿y qué? Néstor, te agradecemos muchísimo la comunicación. Te veo muy recuperado. Estás efectivamente recuperado. Yo te vi por televisión y te vi con la potencia de siempre. Cuesta un poquito todavía, cuesta administrar el aire, cuesta
Te tuvimos paciencia, pues. sí, pero vamos saliendo, vamos saliendo. Estamos muy contentos de esto, y además de tenerte así como permanente referente nuestro, y que podamos contar con vos, nos parece muy importante. No a nosotros, sino seguro que para nuestros oyentes. Les mando a todos un abrazo grande a las chicas, que son hermosas, un abrazo muy grande, y nada, a la hora. Qué linda que son las dos, Sí. Y además inteligentes y pensamos. Imagínate. Néstor, un abrazo, te agradecemos muchísimo. Que anden bien, hasta luego. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio.